Muy buenas noches, amados hermanos. Este es una vez más su ministerio, su gracia de la iglesia Calvary Church. Y damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos llegar hasta la comunidad de sus hogares una vez más. Estamos estudiando la carta del apóstol Santiago. Y en esta noche vamos a ver la continuación del capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14 al 26. No sin antes dar gracias a Dios y pidiendo su guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a que podamos desarrollar esta enseñanza en esta noche y que podamos tener nuestros oídos atentos a lo que Dios quiera hablar a nuestra vida y sobre todas las cosas que podamos esta bendita palabra ponerla por obra. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos das una vez más de poder llegar hasta el hogar de cada uno de nuestros hermanos y personas que nos escuchan por este medio social. Queremos pedirte que tu buena palabra haga el efecto por el cual ha sido enviada a nuestras vidas y que sobre todas las cosas podamos ponerla por obra. Desde ya te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros oyentes y que tu nombre sea glorificado, nuestro buen Dios, a través de lo que nosotros podamos compartir en esta noche, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer, amados hermanos, en el capítulo 2 de la epístola de Santiago, su verso 14 hasta el 26. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Verso 25. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pues le hemos titulado a esta pequeña enseñanza una fe viva en la vida de la iglesia. Y nosotros sabemos que la palabra de nuestro buen Dios tiene principios establecidos. Y un principio establecido aquí es que una verdadera fe estará acompañada de acción. Y de igual manera, la demostración de una fe viviente se hará notoria en acciones de amor. Ahora desarrollemos esta pequeña enseñanza empezando por el verso 14 que dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe sin tener obras.
Y la segunda parte dice ahí, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Entonces aquí Santiago escribió a los cristianos de origen judío que descubrieron la gloria de la salvación por medio de la fe. Conocían el regocijo de la libertad de la justicia por las obras, pero luego se fueron al otro extremo al pensar que las obras no importaban en absoluto. Entonces la pregunta es aquí en el verso 14, que usted ve ahí, dice, ¿podrá la fe salvarle? O sea, podríamos nosotros entenderlo de esta manera. Debería de entenderse así. Dice, ¿puede salvar una fe que no se expresa por medio de buenas obras? Y la respuesta es no. Santiago no contradijo al apóstol Pablo, quien insistió que no nos salvamos por las obras. Y eso nosotros podemos ver ahí en Efesios, en la carta a los Efesios, en su capítulo 2, podemos ver cómo es que Santiago no está contradiciendo a Pablo en cuanto a esto. Vea que dice el verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y Santiago simplemente nos aclara el tipo de fe que nos salva. Tenemos claro que somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Pero la fe salvadora tendrá obras que la acompañen. Como dice un refrán, la fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola. Tiene obras buenas que la acompañan. Pablo también entendía la necesidad de las obras para probar el carácter de nuestra fe. Y ahí mismo en Efesios 2:10, si usted ahí no se ha movido, dice de la siguiente manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, regresemos una vez más a Santiago y veamos los versos 15 al 17. Vea qué dice aquí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, esto es un ejemplo de una fe que está muerta. El fallar en la obra más sencilla hacia el hermano o una hermana en necesidad demuestra que no tenemos una fe viva y solamente podemos ser salvos por una fe viva en Jesús. Fíjese que el verso 16 aquí dice, si alguno de vosotros le dice a su hermano, id en paz. Suena como cuando ellos hablaban, los judíos, que su forma de saludar, su forma de bendecir era shalom. Dice, calentaos y saciados. Es decir, esto significa que sabes que la persona que tienes frente a ti tiene necesidad de vestido y alimento. Conoces bien su necesidad, pero no le ofreces nada para ayudarla, excepto un poco de palabras religiosas o piadosas, así como el decirle shalom, paz a vosotros. Pero, ¿de qué aprovecha? Y eso es lo que dice aquí el verso 16.
¿De qué aprovecha? Una verdadera fe y las obras que la acompañan no están hechas solamente de cosas espirituales, sino también de una preocupación por las necesidades más básicas, como la necesidad de consuelo, abrigo y comida. Cuando las necesidades aparecen, deberíamos entonces orar menos y simplemente hacer más para ayudar a la persona en necesidad. Sabe que algunas veces oramos en sustitución a la acción. No accionamos, solo decimos que vamos a orar. Ahora veamos qué dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la primera vez que Santiago habla de fe muerta. La fe dice que por sí sola nos salva, pero debe ser una fe viva. Podemos darnos cuenta si la fe está viva al ver que está acompañada por obras. Si no tiene obras, está muerta. Entonces lo que tenemos que ver nosotros es que una fe viva no se puede separar de las obras. Y veamos qué dice el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes obras y yo tengo. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Algunos podrían decir que ellos tienen el don de las obras y que otros tienen el don de la fe. Está bien que tú tengas tu don de obras y que estés preocupado por los necesitados, pero ese no es mi don, podría decir alguien. Aquí Santiago no tendrá ninguna de estas maneras de pensar. La fe verdadera se mostrará mediante las obras. Y eso es lo que aquí está diciendo estos textos que estamos leyendo. El verso 18. Ahora dice la segunda parte, muéstrame tu fe sin tus obras. La apelación de Santiago es clara y lógica. No podemos ver la fe de alguien, pero podemos ver sus obras. No puedes ver fe sin obras, pues la realidad de la fe se demuestra por las obras. Vea, ahora el verso 18, ahí mismo dice, el verso 19, perdón, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La falacia o el engaño o mentira de la fe sin obras está demostrada por los demonios, los cuales tienen una fe muerta en Dios. Los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe, pero esa fe no hace nada por los demonios, debido a que no es una fe real y es probada por el hecho de que no tiene obras en ella. Bien importante. Ahora veamos el verso que continúa aquí. El verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y entonces dice Santiago ahora va a usar el Nuevo Testamento para demostrar lo que ya ha dicho sobre el carácter de una fe viva, demostrando que una fe no va acompañada de obras es una fe muerta y no puede salvar. Por eso ahí usted puede ver ahora en el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjese que Abraham fue justificado por la fe mucho antes de que ofreciera a Isaac. Y si usted gusta acompañarme al principio del libro primero de la Biblia, que es Génesis, en su capítulo 15, podemos leer ahí acerca de cuando Abraham ofrece a su hijo
Isaac. Y podemos ver que antes de que él lo ofreciera, podemos ver nosotros que él ya había sido justificado. Y vea qué dice el verso 6. O leamos desde el principio aquí para que podamos entender. Dice, después de estas cosas, dice el capítulo 15, verso 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Verso 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Verso 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Ahora vea el verso 6, que es lo importante aquí. Y le creyó a Jehová, y ¿qué dice? Y le fue contado por justicia. O sea, antes de que Abraham ofreciera a su hijo, por haber creído, por haber tenido fe en ese Dios, se le fue contado por justicia. Entonces regresemos a Santiago ahí en el capítulo 2 y su verso 21 y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Dice la segunda parte. La fe y las obras cooperan juntamente, juntas perfectamente en Abraham. Si él nunca hubiera creído en Dios, nunca hubiera podido hacer la buena obra de obediencia cuando se le pidió que ofreciera a Isaac. Entonces, veamos qué dice ahora ahí el verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Leámoslo nuevamente. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces es la fe la que justifica al hombre, pero son las obras las que justifican que la fe sea correcta y real, salvadora y justificadora. Como dijo Charles Spurgeon, la gracia que no cambia mi vida, no cambiará mi alma. Entonces ahora leamos aquí qué más dice el verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fíjese que Santiago aquí significativamente usa dos ejemplos de fe viva. Abraham, el padre de los judíos, y Rahab, una gentil. Se dice que ella era una ramera. Entonces Santiago quizás estaba sutilmente haciendo esta exhortación debido a la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando entre los judíos cristianos en contra de los creyentes gentiles que estaban comenzando en la iglesia. Ahora dice, Rahab, fíjese, dice que no fue justificada, dice el verso aquí, el verso 25. Así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder a los espías y al buscar salvación de su Dios.
Pero leamos qué dice la palabra de Dios acerca de esta mujer, que aquí Santiago está poniendo un ejemplo de fe viva en estos textos que está escribiendo. Y busquemos en Josué en su capítulo 2 para que podamos entender mejor acerca de quién era Rahab. Y veamos qué dice el verso 1 del capítulo 2 y vamos a leer hasta el verso 13. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Verso 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y el verso 5 dice: Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos apresa y los alcanzaréis. El verso 6 dice: Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Verso 7: Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Verso 8: Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Escuche bien esto, escuche que es muy importante ver cómo esta mujer obró en fe viva. Y dice el verso 9: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10: Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Verso 11: Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Verso 12: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y el verso 13 dice: Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Verso 14: Ellos respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Verso 15: Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Verso 16 dice: Y les dijo: Marchaos al monte para que los que se fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. El verso 17: Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has hecho juramento.
He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Verso 19 dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Verso 20. Si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has jurado. Y el verso 21 dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Vea entonces, qué bendición. Cómo es que aquí la fe se mostró como una fe viva por algo que Rahab hizo. Porque ella demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder a estos espías y al buscar la salvación de su Dios. Su fe mostró como una fe viva debido a que hizo algo. Su convicción en el Dios de Israel no hubiera salvado su vida si ella no hubiera hecho algo con esa fe. Entonces, amados hermanos, la lección de Abraham es clara. Si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. La lección de Rahab también es clara. Si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo, aun cuando tengamos que pagar un costo. ¿Verdad que suena muy hermoso? Pero así es realmente. Una fe viva. Esto es un ejemplo en dos situaciones, como Abraham, el padre de los judíos, y Rahab como una simple gentil. Entonces, ahora veamos qué dice aquí el verso 26, regresando a Santiago 2:26. Dice aquí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, por tanto, si no hay obras aproximándose, es prueba de que la fe que se profesa está muerta. El hombre no es justificado únicamente por la fe. Esto es por un conocimiento simple y vacío de Dios. Él es justificado por obras. Esto es que su justicia es conocida y probada por sus frutos. Fíjese que es tan sencilla este ejemplo de una fe muerta cuando nosotros no estamos atentos en ayudar a la necesidad de nuestros hermanos. Y también podríamos decir que hay una fe demoníaca, que es una fe que, como los demonios que solo creen y tiemblan pero no hacen nada. Pero también hay una fe que es una fe viva, y es la que se demostró aquí a través de estos dos ejemplos de un hombre que le creyó a Dios mucho antes de que Dios le enviara a que sacrificara a su hijo. Y siendo el padre de los judíos, y también por Rahab, que era una simple mujer, y dice aquí, era una gentil, era una ramera, y ella fue justificada de igual manera por las obras, porque hizo algo que tuvo que saber que podía pagar un costo por ello, pero la fe que ella tenía, lo que ella había escuchado acerca de ese Dios grande y todopoderoso, la hizo saber que si ella actuaba en poder accionar su fe ayudando a estos hombres, Dios la iba a premiar, y así fue como Dios lo hizo, puesto que después de cuántos años aquí está el ejemplo de ella. Y si usted lee en Hebreos, en capítulo 11, donde están los héroes de la fe, ella está contada como uno de ellos.
Así que la pregunta para nosotros es en esta noche, ¿cómo están nuestras obras? ¿Estamos nosotros haciendo obras? Porque la Biblia nos hace recordar, y ya lo leímos y podemos volverlo a ver nuevamente en el libro en la carta de Efesios, en su capítulo 2 y su verso 10, Efesios 2:10, que nos está hablando exactamente que nosotros tenemos en Dios un propósito. Fuimos creados con un propósito. Y el verso 10 dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy en día, quizás para muchos es muy fácil hablar de la palabra de Dios y decir, quizás como un maestro, como un pastor, pero lo que se necesita es ver, perdón, cómo están sus obras. O por ejemplo nosotros, ¿cómo están nuestras obras? Porque nosotros, el propósito que Dios hizo en nosotros es que nos creó para hacer buenas obras. Y nosotros queremos dejarle a usted en esta noche esa inquietud, que usted pueda meditar en cómo están sus obras. ¿Usted tiene una fe que su obra está muerta? ¿Tiene usted una fe en que su fe es una fe demoníaca? ¿O usted tiene una fe que su fe está viva? Es dependiendo de cómo usted en esta noche pueda analizarse a través de la palabra, porque nosotros venimos y damos la palabra y es el consejo que llevamos hacia usted. No lo juzgamos, simplemente quizás usted no sabía que era necesario que fuésemos también justificados, no solamente por la fe, sino que también por las obras, porque así lo dice el verso 24 del capítulo 2 de Santiago. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, la inquietud que le dejo es que usted pueda pensar en cómo están sus obras, y si es necesario hacer obras, usted tiene que hacerlas en el Señor, porque para eso fue creado. Así dice Efesios 2:10, para eso fuimos creados. Entonces, amados hermanos, en esta noche, esta pequeña enseñanza es la que nosotros le dejamos en su corazón. Medite en ella, y si es necesario rectificar, usted sabe que tenemos un Dios de misericordia, donde nosotros podemos analizar nuestra vida y podemos venir delante de Él y pedirle de su ayuda y de su auxilio, porque somos creyentes, tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero tal vez no sabíamos o quizás habíamos pasado por alto el hacer buenas obras en Cristo Jesús. Así que le dejamos en esta noche que usted medite en ellas, y vamos a dar gracias a Dios por esta pequeña enseñanza que traemos en esta hora, y creemos que va a ser de bendición para su vida, como lo ha sido para nosotros, aprendiendo juntos esta hermosa palabra en la carta de Santiago, que en la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a empezar el capítulo 3, y aquí tenemos mucho de qué aprender juntos, y seguramente será de bendición para nuestras vidas. Así que una vez más le recordamos que tenemos un número en pantalla para que si usted necesita oración, si usted está pasando por una necesidad, por una prueba, usted está pasando por una necesidad de financiera o espiritual, puede llamarnos a este número y nosotros oraremos por usted. O si usted pues no sabía realmente en cuanto a las obras y necesita aprender más, también estamos para ayudarle, y juntos vamos a aprender lo que el Señor quiere decirnos. Así que ahí está ese número en pantalla si usted nos gusta llamar.
Y vamos a dar gracias a Dios en esta noche por esta pequeña enseñanza que nos permitió compartir con ustedes hasta la comodidad de sus hogares. Oramos en el nombre de Jesús. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra que es clara, Señor, tu palabra que nos alumbra, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos muestra, Señor, lo que nosotros tenemos que rectificar que está malo. Gracias por tu misericordia y por tu verdad. Gracias porque a través de ella nos haces diferentes, nos haces vivir una vida diferente. Y por eso te agradecemos en esta noche y por aquellos que quizás están pasando por necesidades espirituales, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo que les guíe y que les ayude. Aquellos que no te han conocido como el Señor y Salvador de sus vidas, que tú puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo guiarlos al arrepentimiento. Aquellos, Señor, que no conocían acerca de las obras que son necesarias hacerlas, también te pedimos por ellos para que les guíes y les ayudes. Y te agradecemos por este tiempo que nos has permitido estar, Señor, una vez más enseñando y con tu favor y con tu misericordia. El próximo jueves estaremos una vez más conectados para que tu nombre sea glorificado. Y nosotros, Señor Dios Todopoderoso, podamos ser cada día diferentes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche. Gracias, amados, gracias, amigos que se han conectado con nosotros. Hasta el próximo jueves con la ayuda de nuestro buen Dios. Dios les bendiga y les guarde. Feliz noche.